En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, vamos disponiéndonos para celebrar nuestra Eucaristía de esta mañana, pidiéndole al Señor que perdone nuestras faltas. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que Señor Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y les dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas.
Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo.
Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hermanos, pues en la primera lectura seguimos con la lectura del libro de los Hechos. Y hoy pues es esta continuación de este acontecimiento que había sucedido pues con los apóstoles, que los habían apresado, un ángel los había sacado de la cárcel y al día siguiente ya estaban ellos predicando en el templo. Y ahí de nuevo los tomaron presos y se los llevaron para juzgarlos al Sanedrín. Y este es hoy el relato pues del juicio que hicieron. Y, se habían molestado tanto de la predicación de Pedro, que Pedro pues les decía que primero había que obedecer a Dios antes que los hombres. Y nosotros hemos venido a anunciar la resurrección del Señor y de eso somos testigos. Eso fue algo que le escaló hasta el fondo a todos los sumos sacerdotes, los escribas, el Sanedrín, y que decidieron matarlos. Sin embargo, pues hoy escuchamos la voz de un hombre sensato, prudente, recto, Gamaliel, que era miembro del Sanedrín y que hizo salir pues a los apóstoles, a todos, para que ahí en el Sanedrín él les propusiera pues cuál era el juicio que debe hacerse. Les dijo: miren, ha habido últimamente muchos levantamientos. Un tal Teudas se levantó, lo siguieron como 800 hombres, lo agarraron a él, lo mataron y todos se dispersaron. No quedó nada. Después surgió Judas el Galileo y sucedió lo mismo. Completamente se les hizo todo. Cuando es algo de los hombres, solo se acaba. Pero cuando es una cosa de Dios, por más que luche el hombre por acabarla, nunca se va a acabar. Así que yo recomiendo que suelten a esos hombres y solito se va a acabar esto, sí, realmente de veras es cosa de ellos, es cosa de los hombres. Si no, no podemos nosotros luchar contra Dios. Ese fue el argumento que Gamaliel propuso pues al Sanedrín y que se siguió. Si no, pues hubieran matado también a los apóstoles. Eso a nosotros, hermanos, nos dice pues muy claramente pues un mensaje de cómo las cosas de Dios siempre sobreviven, a pesar de que hay muchas trabas, muchos obstáculos, a veces hay muchas batallas, combates, muchas cosas que están contra Dios o contra los hombres de Dios, que Dios pone para el servicio de la iglesia. Sin embargo, pues que no tengamos nunca miedo, porque Dios siempre habrá prevalecer, siempre su obra, y la llevará a cabo. Como la iglesia. Dice la iglesia, en más de 2000 años, cuántos ataques no ha tenido, cuántas persecuciones no ha habido, y sigue habiéndolas. Pero si la iglesia pervive, si la iglesia continúa, si sigue de pie, es porque es obra de Dios. Nadie podrá contra Dios, nadie. Aunque más la ataquen, aunque más quieran hacer daño, aunque quieran imponer reglas y cosas, pues no se van a poder. El ejemplo, por ejemplo, de la iglesia aquí en México, cuando tomó el poder la masonería, desde Plutarco Elías Calles, siempre se quiso acabar con la iglesia,
De hecho, estuvo 3 años, estuvieron cerrados todos los templos. Se suspendió el culto por parte del gobierno y expulsaron a todos los obispos del país, a todos los expulsaron. Probablemente de algunos que se quedaron aquí escondidos, como el caso del obispo aquí de Guadalajara, que se supo esconderse en algún lugar para que no lo expulsaran al extranjero, el obispo Orozco y Jiménez. Pero a pesar de eso, la iglesia siguió viva. 3 años que hubo de la supresión del culto, en cuanto se abrieron de nuevo los templos, todos volvieron a la iglesia, todos siguieron su vida cristiana, no pudieron acabar contra la iglesia, porque ese es uno de los objetivos claros de la masonería, acabar contra la iglesia. Por eso nunca han podido contra la iglesia, a pesar de ataques tan duros, tan difíciles, que siempre ha habido. En la época de Benito Juárez quiso que, según eso, la división de la iglesia y el Estado, pues no fue una división, fue una persecución. Benito Juárez persiguió a la iglesia, quería acabar también con la iglesia, aunque no para él, ¿verdad? Hizo que su hija se casara por la iglesia. ¿Sí? Decía, esto es para el pueblo, no para nosotros. Y no pudo tampoco, pues, contra la iglesia. Hubo, pues, ese decreto, en la Constitución se separó los bienes de la iglesia, le quitaron todos los bienes a la iglesia. Todos los bienes pasaron a manos el Estado, todos. Este templo no pertenece a la iglesia, el edificio pertenece al Estado. Ahí, si ven por allá afuera, hay un letrero que dice, este terreno es propiedad federal. ¿Por qué? Porque esto era propiedad federal. Todas las cosas de la iglesia pasaron a manos del Estado. Todos los templos, los anexos, todo era propiedad del Estado. Últimamente ya no. Como ya ahora, después de Carlos Salinas de Gortari, pues hubo una ley en donde la iglesia podía, como una asociación religiosa, podía tener sus propios bienes. Pero después del año 93 para acá es cuando, pues, la iglesia puede tener alguna propiedad. Todas las demás propiedades que hay en la nación, todas son propiedad de la nación. Todos los templos viejos del 93 para atrás y todas las casas rurales, todos los anexos, todo es propiedad del gobierno, todo, ¿sí? Pero, pues, en lugar de hacernos un mal, nos hicieron un bien, ¿sí? Así como lo escuchamos. Por eso Dios siempre lleva adelante su obra, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo, siempre sigue adelante la obra de la iglesia, como lo sigue haciendo hoy. Por eso, pues, que no tengamos miedo. Hoy, en la lectura del Evangelio, vamos a escuchar durante 6 días seguidos, vamos a escuchar el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que habla sobre el discurso del pan de vida. Y hoy se nos narra la multiplicación de los panes, que es sobre todo un milagro que asombró a todos y que es sobre todo una imagen de lo que iba a ser también la Eucaristía. Jesús, viendo a toda esa multitud que lo estaba siguiendo, le pidió a uno de sus discípulos que le dieran de comer. Y ese discípulo, ese apóstol Felipe, dijo, ni 200 denarios de pan alcanzaría para darles de comer a tanta gente. ¿Y dónde lo vamos a comprar?
por allí un muchacho que estaba oyendo lo que Jesús les decía a sus apóstoles, se ofreció. Y por ahí le acercaron a Jesús y le dijeron: pues aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús, que siempre quiere la colaboración del hombre, Jesús sabía lo que iba a hacer, pero quiere que también nosotros participemos con lo poco o lo mucho que nosotros tenemos para que Él pueda realizar su obra. Y la generosidad de este muchacho pues hizo que Jesús pudiera darle de comer a más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Así lo dice también el Evangelio. Así que fue una gran multitud que le dio de comer con 5 panes y 2 pescados. Y todavía recogieron 12 canastos de pan para que no se desperdiciaran, para seguir dándoles a otros. Jesús les pidió: recojan todo lo sobrante y hay que guardar. Este relato pues siempre se ha puesto como un signo de la Eucaristía que se reparte para todos, que todos tenemos este alimento necesario, porque todos se alimentaron de sobra, se hartaron de todo lo que comieron, nadie se quedó con hambre. Y eso es también lo que siempre en la Eucaristía se quiere dar también a notar que el que se acerca es su hambre saciada, ampliamente, se queda sin hambre. Todas sus hambres, sus deseos, siempre serán saciados precisamente con el pan de la Eucaristía. Que así como se asombraron todos estos al ver lo que Jesús había hecho, pues nosotros nos sigamos asombrando del gran poder de Jesús que tiene para seguirnos alimentando, siguiendo dándonos fuerza para continuar el camino, para fortalecernos, porque cómo necesitamos de fuerzas para seguir adelante. Porque a veces tantos problemas, conflictos, situaciones, enfermedades que sufrimos, necesitamos de una fuerza especial que no es de nosotros, sino que es algo de fuera, que viene de Dios para seguir adelante en el camino de esta vida. Todos de pie, hermanos, vamos haciendo nuestra oración comunitaria. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de la vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca por toda la familia humana. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido plenamente injertados en ella con la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Roguemos al Señor. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Roguemos al Señor. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Roguemos al Señor. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo, el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Roguemos al Señor. Pedimos en esta Santa Misa por la salud y necesidades de Susana Briceño, de la familia Salcedo Rodríguez, de la familia Murillo Vázquez, por Luis Ángel Bolaños, que se encuentra muy grave. Y también pedimos por eterno descanso
de Cuitláhuac González Bañuelos, de la familia David Moreno, de la familia León Munguía, de Jaime Murillo Vázquez, de Cecilia Murillo Vázquez, de Ruperto González Rubio, de Anastasio Bautista Godínez, de Juan Alvarado Vázquez, de Dolores Bañuelos Pérez, de la familia Marín Buriel. Por ellos que ofrecemos esta Santa Misa, roguemos al Señor. Todo, Señor, te lo pedimos por Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que el sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. Y el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo cardenal José Francisco y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios que somos, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Oh, hermanos, démonos un saludo, un signo de paz.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo, a la hora de mi muerte, mándame ir a ti para que tus ángeles y santos te alaben y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu vida amada. Señor, el mayor de los sacerdotes, multiplica las vocaciones, santifica más y más a los sacerdotes. Te lo pedimos por Inmaculada Virgen María Guadalupe, tu dulce y santa Madre.
Oh Jesús, danos a los santos según tu corazón. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ahí vi lo que hemos celebrado, vayamos en paz.